Muy buen día, mi nombre es Pia Ramírez. Junto con mis compañeras Laura Sofía, Karen Vanessa y Luisa Almeida, hoy queremos hacerles a ustedes esta presentación sobre la comparación teoría organizacional de la Facultad de Estudios a Distancia con Contaduría Pública. La introducción para este trabajo es que la administración no surgió de la nada, ha sido el resultado de muchos aportes que buscaban algo muy claro, como mejorar la dinámica de las organizaciones y hacerlas mucho más eficientes. A partir de esa necesidad, diferentes pensadores comenzaron a estructurar teorías que hoy son pilares fundamentales del pensamiento administrativo. Entre ellos encontramos a Frederick Taylor, a Henry Fayol y a Elton Mayo. En este trabajo queremos analizar de manera comparativa los enfoques y comprender cómo cada uno de ellos aportó desde una mirada diferente. Y el propósito de este trabajo es precisamente evidenciar a través de un cuadro comparativo y un video en qué aspectos se asemejan y se diferencian estos tres enfoques administrativos. A continuación con ustedes vamos a presentarles ese cuadro administrativo donde mis compañeras tienen la palabra. Buen día, mi nombre es Karen Arciniegas. Yo voy a enfatizar en Frederick Taylor. Frederick nació en 1856 y falleció en 1915. Él es recordado como el padre de la administración científica. Su idea central era muy simple, pero al mismo tiempo revolucionaria para su época. Bueno, ya que decía pues que el trabajo no debía hacerse a la suerte, sino que debía estudiarse para ser más eficiente. Entonces, en lugar de dejar que cada quien trabajara como quisiera, él propuso analizar cada movimiento para evitar el desperdicio del tiempo y el esfuerzo. Encontramos en Frederick 4 pilares fundamentales que para Taylor la administración no era cuestión de suerte, sino de 4 pasos claves. Inicialmente, plantear en vez de improvisar. Él decía que no se trataba de ir viendo qué sale, sino que el objetivo era estudiar cada tarea, cada trabajador, para definir la mejor forma de hacerla, estableciendo tiempos exactos. Un segundo pilar era preparar al equipo, que antes que el trabajador elegía su oficio por instinto, tomaba su propia decisión. Taylor propuso que las empresas analizaran las capacidades de cada persona y las entrenara específicamente para que sean los mejores en su puesto. Luego, validamos el principio de controlar para mejorar. Él decía que no era solo vigilar, sino colaborar junto con el trabajador, que la gerencia debía asegurarse de que siguieran las normas, pero también motivar a su personal con incentivos o bonos para que rindieran más en su área laboral. Y como cuarto pilar, tenemos dividir las tareas que los jefes planean y los obreros ejecutan. Al separar el diseño del trabajo de la operación técnica, se aprovechaba mucho mejor el talento de cada uno. En cuanto a las comparaciones, inicialmente Frederick buscaba la eficiencia operativa de la base, es decir, el obrero. Se enfocaba en el nivel operativo y el análisis de tiempos y movimientos para optimizar las tareas. Creía también en la motivación económica y el pago a destajo para mejorar la productividad. Por otra parte, también seleccionó científicamente a sus empleados para ser puestos en donde realmente pudieran aplicar sus aptitudes. Muy buenas noches. A mí me tocó Henry Fayol. Él desarrolló la teoría clásica de la administración, la cual se enfoca principalmente en la estructura organizacional y en la manera como se define dirigirse una empresa, a diferencia de otros autores que se concentraban en la producción o en el trabajador. Fayol analizó la empresa desde la alta dirección, es decir, desde la gerencia y sus funciones administrativas. Uno de sus principales aportes fueron las funciones administrativas según Fayol. Todo administrador debe cumplir 5 funciones básicas, que son planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar. Estas funciones permiten que la empresa tenga un orden, dirección y cumplimiento de objetivos. Gracias a esto se crearon los 14 principios de la administración. También se encuentra que son los siguientes: la división del trabajo se basa en la especialización y permite mayor eficiencia y mejor desempeño en las tareas. La autoridad y responsabilidad. Quien tiene autoridad para dar órdenes también debe asumir la responsabilidad de los resultados. La disciplina. Es el respeto por las normas y los acuerdos establecidos dentro de la organización. La unidad de mando. Cada empleado debe recibir órdenes de un solo superior para evitar confusiones. La unidad de dirección. Todas las actividades que persiguen un mismo objetivo deben estar bajo un solo plan y un solo jefe. La subordinación del interés individual al general. Los intereses de la empresa deben estar por encima de los intereses personales. La remuneración. El trabajador debe recibir una compensación justa por su labor. La centralización se refiere al grado en el que la autoridad se concentra en los niveles superiores. La jerarquía. La cadena de escalar. Debe existir una línea clara de autoridad desde la alta dirección hasta los niveles más bajos.
Orden. Cada persona y cada recurso deben estar en el lugar adecuado para un mejor funcionamiento. Equidad. Los líderes deben actuar con justicia y amabilidad hacia los empleados. La estabilidad personal. La permanencia del trabajador favorece la eficiencia y el buen desempeño. La iniciativa. Se debe permitir que los empleados protejan ideas y participen activamente. El espíritu en equipo. Debe fomentar la unión y el trabajo en equipo que fortalece las organizaciones. La idea central de Fayol es que toda organización necesita una estructura muy clara y una jerarquía definida y las reglas bien establecidas para que pueda funcionar de una manera muy eficiente, para así poder planear, organizar, dirigir y controlar. Entonces, en esa, algunas comparaciones que más resaltamos son, se enfoca en la estructura de la empresa y sus funciones. La visión desde la alta gerencia se centra en las funciones administrativas, como anteriormente se dijo. El trabajador hace parte de la estructura organizacional, la rigidez en la relación de funciones, la falta de flexibilidad y la propuesta de los 14 principios anteriormente leídos. Buenas noches, mi nombre es Luisa y en esta ocasión voy a hablar de Elton Mayo. Primero, pues fue un psicólogo australiano que cambió la forma de entender el trabajo de las organizaciones, que demostró que el trabajador no es solo un factor de producción, sino un ser social. A través de algunos experimentos que desarrolló, descubrió que las personas trabajan mejor cuando se sienten escuchadas, valoradas y parte de un grupo, más allá del salario o las condiciones físicas. De ahí surge la teoría de las relaciones humanas, que afirma que la motivación depende del reconocimiento, la comunicación y las buenas relaciones dentro del trabajo. De los estudios que realizó, surgió el llamado efecto Hawthorne, que demuestra que las personas mejoran su desempeño cuando sienten atención o interés. Uno de los aportes más importantes de Elton Mayo pues fueron la teoría de las relaciones humanas principalmente, que planteó la productividad mejora cuando se atienden las necesidades sociales y emocionales de los trabajadores. La importancia del factor humano, que demostró que el trabajador no es solo un recurso productivo, sino un ser social que necesita reconocimiento y pertenencia. El reconocimiento de los grupos formales, que identificó que dentro de las organizaciones existen grupos sociales que influyen en el comportamiento y desempeño laboral. La influencia del clima laboral, donde destacó que un ambiente de trabajo positivo favorece la motivación y la productividad. Algunos de sus enfoques y puntos comparativos, a diferencia de Frederick y de Fayol, es que Mayo se enfoca en la conducta humana, se centra en el factor humano, en motivación de factores sociales y emocionales, la visión del trabajador, un ser social en las necesidades y emociones. Destaca la dinámica social y emocional y el nivel de producción siempre depende de la integración social. Como una conclusión inicial, podemos evidenciar una transición muy clara desde una visión más mecánica hacia una perspectiva un poco más humanista. En un inicio, debemos tener en cuenta que Frederick Taylor y Henry Fayol centraron sus aportes en la eficiencia técnica y en la estructura organizacional. Quiere decir que en cómo se realiza el trabajo y cómo se organiza una empresa. Posteriormente, Elton Mayo amplió esa mirada al incorporar un poco más el factor humano, enfocándose realmente en quién realiza el trabajo y cómo se siente dentro de esta organización. Aunque estas teorías surgieron en contextos históricos diferentes, no se incluyen entre sí, por el contrario se complementan. Y en la actualidad, las organizaciones funcionan integrando elementos de los tres enfoques, como retoman de Frederick Taylor, la estandarización y la especialización para optimizar los procesos operativos. Aplican de Henry Fayol la estructura jerárquica y las funciones administrativas, planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar, para fortalecer la gestión estratégica, y reconocen gracias a Elton Mayo que el clima laboral y la motivación del personal son fundamentales para alcanzar una mayor productividad. Una de las diferencias más marcadas entre los enfoques está en la manera de entender la motivación del trabajador. En un inicio, tanto Frederick Taylor como Henry Fayol partían de la idea del homo economicus, es decir, que el empleado respondía principalmente a incentivos salariales. Sin embargo, Elton Mayo demostró que esta visión era alineada a través de sus estudios. Evidenció que el ser humano es un ser social y que factores como el reconocimiento, el sentido de pertenencia, la participación y las relaciones interpersonales influyen significativamente en el desempeño, incluso tanto o más que el dinero. Este cambio de perspectiva transformó la manera de comprender al trabajador dentro de la organización, pasando a verlo solo como un recurso económico a reconocerlo como una persona con necesidades sociales y emocionales.
La vigencia actual, a pesar de las críticas como la deshumanización en el taylorismo o la rigidez en la teoría clásica, los principios fundamentales perduran. La selección científica del personal, Taylor, la unidad de mando y dirección de Fayol y la importancia de la comunicación y los grupos informales de Mayo siguen siendo pilares indiscutibles en la gestión del talento humano y la estructura corporativa del siglo XXI. También podemos considerar que ninguna teoría funciona de manera aislada. Muchas organizaciones actualmente combinan elementos de estos tres enfoques, integrando la eficiencia técnica, la estructura formal y el bienestar humano. Esta combinación permite no solo que se mejoren muchos procesos dentro de las organizaciones, sino que también se mantenga la motivación y generar una respuesta muy positiva tanto en los trabajadores como en la empresa. Ninguna teoría funciona sola. La clave está en integrar eficiencia, estructura y bienestar humano para lograr las organizaciones equilibradas y sostenibles. Bueno, acabamos de ver una presentación que realizamos entre las 4 compañeras, donde claramente vemos los grandes aportes que dejaron estos 3 personajes para la administración. No siendo más, en la última página vamos a encontrar la bibliografía, donde pues claramente encontramos con el apoyo de la biblioteca de nuestra Universidad Militar Nueva Granada y algunas otras que encontramos en la web, en las cuales nos basamos según estas investigaciones que hicimos para realizar el trabajo que acabamos de presentar. Muchas gracias. Gracias.